Este encuentro es una antesala a una formación que voy a dar, que va a partir la próxima semana. Entonces, si se motivan, si quieren participar de esta formación, también son bienvenidos a ese encuentro. Pero un poco, la idea de esta reunión es justamente, como decían ustedes, una aproximación, empezar a entender qué son las flores, empezar también a descubrir qué hay de las flores que nos pueden contribuir en nuestra vida, porque la verdad, yo siento que es un mundo súper grande, es un mundo infinito, pero que también nos puede traer grandes transformaciones, ¿no? Entonces, para partir me presento, porque yo sé que hay algunas personas acá que no me conocen o que yo tampoco las conozco. Mi nombre es Carolina Lagos, soy terapeuta holística, taróloga, especialista en tarot evolutivo y en psicogenealogía, ¿ya? Mi área de desarrollo siempre ha sido el tarot, y desde ahí también nace esta vinculación con las flores de Bach, porque cuando yo, bueno, en todos estos años que estoy dando consultas de tarot, como mi enfoque es un enfoque holístico, es un enfoque terapéutico, muchas veces dentro de las consultas uno identifica que a través de las cartas podemos ir viendo que las personas enfrentan ciertos desafíos, que se encuentran a veces en situaciones emocionales con ciertas dificultades, como decía Natalia, con ansiedad, con algunas tristezas, con algunos estados de melancolía, que muchas veces se dificultan de trabajar. Entonces, entendiendo eso, eh, el apoyo que yo siempre fui utilizando dentro del tarot fue justamente con las flores de Bach, ¿ya? Y desde ahí ampliábamos esta capacidad de resolver los problemas desde el tarot, pero también acompañados con las flores. Entonces fue naciendo se fue abriendo esta necesidad en mí de también ir expandiendo este conocimiento, porque me fui encontrando en los cursos de tarot que muchas veces las personas también iban sintiendo estas mismas inquietudes que yo tenía en las consultas, y por lo mismo muchas personas, algunas personas en realidad, en particular en un taller que tuvimos hace unos meses atrás en el verano, me dijeron, ¿no? Bueno, ¿por qué no haces un curso? ¿Por qué no nos empiezas a enseñar? Y de ahí un poco nace este encuentro. ¿Mm? Ahora, yo me formé como terapeuta floral hace aproximadamente unos 10 años. ¿Mm? Em, y en ese momento, eh, cuando llegué a esta formación, partió por la necesidad de descubrirme a mí misma, partió por la necesidad de autosanación, sobre todo por el momento en que estaba pasando en ese minuto. Y porque también yo llevaba un camino espiritual que me llamaba no solo a una transformación interna, no solo a sanar internamente, sino que también a compartir todos estos conocimientos y acompañar a otras personas en su proceso. Entonces fue un descubrimiento que partió por mí, primero para sanar yo, y luego se fue abriendo esta posibilidad de compartirlo con otras personas, ¿no? De atender, de tener consultantes y de poder abrir esta posibilidad de sanación también para otros, ¿no? En un principio no tenía tan presupuestado, ¿no? Atender a personas con las flores particularmente, pero se fue dando así, fue un proceso muy hermoso. Entonces, un poco para dar inicio a esto, voy a compartirles pantalla aprovechando. En un segundo que aquí, como les decía, se me perdieron muchas cosas cuando se me desconfiguró, o sea, en realidad se me actualizó y no sé dónde tengo que compartir ahora pantalla. Denme un segundo. Mm, denme ay, no sé. Aquí está. Ya, lo descubrí. Qué bueno.
Ya, colapsé un poquito cuando me cambiaron el formato de Zoom, así que espero que me tengan paciencia. Bueno, y lo otro, comentarles, chiquillos, que me encuentro súper resfriada, entonces a veces ando con una tos, así bien que me molesta bastante, entonces a veces voy a hablar un poquito más bajo porque me molesta bastante la garganta, ¿sí? Así que por si de repente tengo que hacer una pausa para poder respirar. Bien, esta, como les decía, esta sesión nace desde esta curiosidad, necesidad de compartir no solo mis experiencias con el tarot, sino que también mis experiencias con las flores de Bach, que por lo general yo lo he dejado un poquito para la práctica propia y para la práctica con los consultantes, pero siempre es bueno ir complementando nutriendo, digamos, a otras personas con los conocimientos que uno tiene, ¿sí? Entonces, bueno, ya les comentaba quién era yo. Llevo hartos años, aproximadamente unos 13 años en este camino de autoconocimiento, de sanación, de comprensión propia, de comprensión de nuestros estados de conciencia, de nuestros estados emocionales, porque siempre ha sido una de las cosas que más me ha movido, ¿no? La comprensión de nuestra existencia, de cómo vamos evolucionando, de cómo vamos creciendo, de cómo vamos también interactuando con otras personas. Entonces, en este propio crecimiento personal, uno también va ampliando esta vibración hacia otras personas, esta frecuencia hacia otras personas y podemos ir en conjunto transformando. ¿No? Bien, partimos desde el principio, ¿no? ¿Quién fue Eduard Bach? Y ahí me gustaría hacer una aclaración porque muchas veces me han preguntado realmente cómo se pronuncia el apellido de Edvard Bach, porque hay personas que le dicen Bach, ¿no? Como al compositor, como al músico, pero en este caso, este médico es de origen galés, por lo tanto, a diferencia del músico que es de origen alemán, las pronunciaciones del apellido son distintas. Entonces, en este caso se pronuncia como Bach, no como Bach, ¿ya? Eso es como un paréntesis, ¿no? Bueno, ¿quién fue Edvard Bach? ¿No? Él fue un médico visionario realmente, que aproximadamente en la época partió con todo este mundo aproximadamente en la época de 1920, en el cual él desde muy pequeño tuvo la curiosidad y fue muy observador de su entorno, de las cosas que iban pasando. Venía de una familia muy humilde que no tenía muchas posibilidades de darle una buena educación a él, por lo tanto trató de aprender, trató también de, bueno, trabajó mucho con soldados, con personas que habían estado en la guerra, y se fue dando cuenta de que a pesar de que muchas veces venían con las mismas dolencias, que venían con las mismas enfermedades, las personas respondían de una forma muy distinta em, en el tratamiento de estas enfermedades. Entonces empezó a observar que había un componente que era muy importante y que era su estado emocional, que era el estado en el cual se enfrentaba ya sea a la dolencia, a la enfermedad o a la situación por la que estuviera pasando. Entonces la personalidad, las experiencias de vida, los estados a veces negativos o positivos de enfrentar una experiencia iban contribuyendo en su sanación, que su sanación fuera más rápida o más lenta, ¿no? Entonces, él empezó a comprender que había una situación o había un componente emocional en el desarrollo de las enfermedades. Pasó el tiempo y decidió formarse como médico, buscó las herramientas para poder hacerlo, estudió en la universidad y se graduó. Entonces, durante toda su vida como médico, él no solo trabajó eh, con enfermos, ¿no? Tratando enfermos, sino que siempre buscó eh, ponerle un ingrediente adicional a sus tratamientos, ¿no? Y empezó a trabajar con
con distintas visiones holísticas, ¿no? Que para la época eran algo prácticamente impensado. Muchas veces lo trataban de loco porque no trataba a sus pacientes de la misma forma que lo hacían otros médicos. Entonces empezó a llegar a personas que a veces no tenían la misma posibilidad de acceder a la salud, ¿no? Y él empezó a trabajar primero con nosodes, que son como unas especies de vacunas, ¿ya? Que tienen un origen un poco más natural, digámoslo así, y empezó a tratar a sus pacientes. Pasó el tiempo y él enfermó, le dio cáncer, pero con todos los descubrimientos que había hecho, sobre todo a nivel emocional, de cómo las enfermedades o cómo este componente emocional afectaba en las enfermedades, buscó distintas herramientas para poder él empezar a sanar. Y en eso, desde esta capacidad de observación del entorno que él tenía, y también desde un aspecto muy intuitivo, se fue conectando con la naturaleza, se fue conectando con las flores, y fue creando un sistema a partir, él decía que las flores le hablaban, decía que las flores lo llamaban. Entonces, habían digamos, mensajes que él lograba captar de la naturaleza por el lugar donde se encontraba y empezó a trabajar con estas distintas flores de esencia y empezó a captar la esencia de la flor a partir de distintos métodos. Él trabajó con el método de decocción y con el método solar. ¿Ya? Según la flor que fuera trabajando, iba a traer o a extraer, perdón, esta esencia a partir de estos dos métodos, ¿no? Entonces, desde ahí empezó a crear este sistema que, en el fondo, lo que busca es, o más bien, no lo que busca, sino que lo que trabaja, ¿no? Son nuestros estados emocionales que van a contribuir en generar ciertas enfermedades, ya sea molestias físicas, porque van a trabajar desde un punto de vista de las enfermedades físicas, como de los estados emocionales, estados psicológicos y estados espirituales del ser humano. Entonces, él tomó estos aspectos espirituales, mentales, emocionales y físicos como parte de su disciplina integral eh, en la medicina. Entonces, poco a poco empezó a dejar la medicina tradicional y empezó a transformarse, como decía él, en un médico más holístico, que en estos momentos le podríamos llamar integrativo incluso. Lo holístico es el todo, ¿no? Integra el todo. Entonces, él empezó a ver a los seres humanos desde ¿cómo decirlo? Desde su estado integral, no como lo hace muchas veces la medicina, que lo ve como las partes, ¿no? Tenemos médicos que ven los pulmones, vemos otros que ven el corazón, otros que ven los huesos, entonces separamos muchas veces el cuerpo humano para especializarnos y perdemos la noción de que somos seres que estamos completamente conectados, no solo nuestro cuerpo físico, sino que nuestro cuerpo espiritual, llamémoslo así, o nuestro cuerpo emocional. Entonces no podemos separar las emociones del cuerpo, así como no podemos tampoco separar de la mente, porque somos solo un ser integrado, ¿no? Entonces, en el fondo, él como médico tuvo esta visión, porque desde muy niño él fue una persona muy sensible, de que necesitamos una curación integral, ¿ya? Entonces, a partir de esto, él empieza a descubrir cómo, bueno, él fue también, aprendió mucho de Hahnemann, que fue también otro hombre que trabajó con un sistema similar, en realidad más que un sistema similar, tuvo la visión de cómo las enfermedades se iban desarrollando y cómo los orígenes emocionales iban afectando a distintos órganos. Esto iba generando también distintas consecuencias físicas y emocionales. Entonces,
con los estudios de Hahnemann, él también fue como complementando los conocimientos que él tenía. Pero bueno, esa es un poquito la historia de Bach. Ahora, ¿qué son estas flores? ¿Qué son estas esencias? ¿No? Como les decía, Bach creó un sistema en la cual logró extraer el aspecto vibracional de la flor, ¿ya? Para poder, aquí como lo vemos, ¿no? Ponerlas en estos frasquitos, digámoslo así, ponerlas en captar la esencia de la flor, comprendiendo que las flores, y esto lo hizo a partir muchas veces de los colores que tenían las flores, lo hizo también a partir de los lugares específicos donde estaban estas flores, cerca de los arroyos, cerca de los manantiales. Bueno, dentro del sistema floral vamos a tener algunas que van a ser flores, otras que van a ser árboles, ya vamos a tener también el agua de manantial. Em, y según el lugar donde habitan estas flores, porque todas eran flores silvestres, que él se fue encontrando alrededor del lugar donde vivía y donde luego creó esta especie de laboratorio. Entonces se empezó a maravillar con todas las bondades que les daba la naturaleza. Y así como nuestros pueblos originarios tenían tanto conocimiento de la medicina natural, de las hierbas, de las plantas, lo mismo él empezó a hacer, pero digámoslo, extrayéndolo de otra forma. Entonces, este es un sistema que fue reconocido por la OMS, es decir, reconoció los beneficios que tenía este sistema. Eso fue en el 77, si no me equivoco, más o menos en esa época. Y desde ahí empiezan a surgir otros sistemas florales, porque el sistema de Bach es el primero con 38 flores, y luego hay otros sistemas, los sistemas de California, de Butch, están las flores de Machu Picchu, incluso hay flores chilenas, ¿no? Que bajo el mismo método de extracción de la vibración de la flor, se pueden ir como creando distintos sistemas. Ahora, lo, el beneficio, o digamos el valor que tienen las flores de Bach, primero es que fue el primero, y segundo es que al tener una historia muchísimo más larga, tienes estudios, llamémoslo así, como casos clínicos, en la cual podemos ir viendo los beneficios a largo plazo de las flores, a diferencia de otros sistemas que al ser más jóvenes, a veces no hay tanto registro sobre esto, pero, digamos, van a funcionar de una forma similar, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de flores de Bach, vamos a hablar de una terapia vibracional, entendiendo que al extraer esta esencia de la flor, y que la vamos a extraer a través de esta agua, de esta cocción, y luego de su preservación en alcohol, porque las flores se preservan en el alcohol, vamos a ir trabajando a partir de la concepción de que nuestro cuerpo es en un 70% agua, ¿ya? Y el agua es capaz de transmitir, no sé si han visto ustedes, ¿cómo se llama esta película? Los Códigos del Agua, parece que se llama, un documental, no recuerdo exactamente el nombre, pero es un documental de un hombre que creo que es japonés, que hace un estudio de cómo el agua, a partir de las distintas vibraciones, a partir de cómo se va comportando distintos los cristales, por ejemplo, de la nieve, en contacto con distintas palabras, con distintas situaciones emocionales en su entorno. Lo mismo va pasando con estas flores de Bach, ¿no? Al ser nuestro cuerpo principalmente agua,
Y al entrar en contacto con esta vibración, con esta alta vibración de las flores, va a ir cambiando nuestro propio estado vibracional desde una frecuencia que por lo general nos encontramos más bajas en frecuencia a una frecuencia un poco más alta, o bastante más alta en realidad, porque las flores, al ser flores naturales, al ser flores sin intervención, ¿no? Porque ahora las semillas, todo está intervenido, al ser flores silvestres va a tener una naturaleza más pura, ¿ya? Entonces va a tener una alta vibración y dependiendo también del color, como les decía, dependiendo de el lugar donde se encuentran, el tiempo también en que florecen, o las épocas del año en que florecen, van a ir otorgándole a la flor ciertas características. Entonces, en conjunto con nuestro cuerpo, digámoslo así, estas flores van a ir adquiriendo o nos van a ir otorgando un equilibrio en nuestros estados emocionales. Entonces, él descubrió 38 flores, ¿ya? En las cuales las primeras que empezó a trabajar y en las cuales él identificó, es que nosotros como seres humanos vamos a tener ciertas características de personalidad. Entonces las primeras flores con las que fue trabajando fue las primeras flores que les llamó los 12 curadores. También conocidas se pueden encontrar en los textos, en bibliografía, como flores caracterológicas, ¿ya? Porque tienen que ver con nuestra personalidad. Entonces identificó 12 estados de personalidad o 12 características de personalidad, en las cuales podemos ver que en estas características de personalidad hay ciertos estados emocionales que van predominando. Por ejemplo, hay personas que son más aceleradas, ¿ya? Hay personas que tienen la capacidad a veces de esconder sus emociones, de mostrar una cara, una faceta, que a veces es una faceta de alegría, pero que internamente pueden estar escondiendo ciertos dolores. Encontró personas que tienen más características al miedo paralizante, otras personas también que van a ser más dominantes en su personalidad, es decir, a partir de estos 12 em, ¿cómo decirlo?, características, ¿no? Él fue trabajando con flores que iban abriendo estas características de personalidad, porque estas personalidades las podemos ir viendo en armonía o en desarmonía, en equilibrio o en desequilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo la flor? Las flores van tomando muchas veces nuestros estados desequilibrados y nos van dando la posibilidad de ir conectando con un estado mucho más armónico de esa misma personalidad. Por ejemplo, hay una flor particularmente que se llama impatiens, que nos habla de la impaciencia, ¿ya? Y es una que fue de las primeras que él trabajó, impatiens y mimulus. Entonces, esta es una flor que nos habla de una personalidad que, justamente como dice su palabra, de la impaciencia, son acelerados, a veces no tienen la capacidad de esperar y quieren que todos los procesos se aceleren. Muchas veces hay una alta actividad constante interior, entonces hacen muchas cosas a la vez, no son capaces de enfocarse porque tienen en su mente muchos focos a la vez. Entonces, el estado desequilibrado muchas veces es este estado de aceleramiento, de impulsividad, que no les permite tomar decisiones acertadas. Pero cuando esta personalidad de la impaciencia, esta personalidad de impatience, entra en la armonía, ¿no? Logra conectarse con los estados de paciencia, logra conectarse con los estados más resolutivos porque tienen la claridad mental como para hacerlo sin a veces desborde, porque los estados más desequilibrados pueden generar un desborde y por lo tanto una dificultad tanto en nuestros aspectos interiores como en el relacionamiento con otros.
Entonces, dentro de los beneficios que tienen las flores de Bach es que no solo nos van a ayudar a entendernos internamente, sino que a conectar con las personas a nuestro alrededor de una forma distinta. Entonces, muchas veces nos pasa que esperamos que sean las otras personas las que cambien, y cuando las otras personas van a cambiar, yo voy a estar bien. Y muchas veces, digámoslo, o gran parte del tiempo, casi el 100% del tiempo, el cambio parte por uno, ¿no? ¿Cómo es nuestro estado emocional? ¿Cómo es nuestro estado anímico? Y a partir de ahí, nuestra percepción de la realidad cambia. Nuestra forma de conectarnos con las otras personas cambia y nuestro entorno, por lo tanto, también empieza a cambiar. Entonces, las flores lo que van generando es que estos estados a veces de indecisión, estados de miedo, o ciertas características, ¿no?, que tienen estas 12 personalidades, se vayan armonizando y vayan logrando conectar con el entorno de una forma también mucho más armónica, ¿ya? Por lo tanto, él fue encontrando primero, fue trabajando con estos 12 flores caracteriológicas o flores de personalidad, que le llamó los 12 curadores, que en una terapia floral es importante identificarla porque va a ser una tendencia, ¿ya? Puede ser que nosotros esta flor de personalidad no la tengamos en desequilibrio, que la tengamos armónica, ¿no?, que nuestra personalidad o nuestra esencia, digámoslo así, esté en armonía, pero vamos a tener la tendencia a que en ciertos momentos de dificultad entremos en la desarmonía. Entonces lo que va haciendo esta flor al trabajar con esta personalidad es que le va mostrando cómo entrar en esa armonía, cómo conectar con esa armonía, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son más miedosas por un lado. Hay personas que son más indecisas, que a veces no tienen la capacidad de tomar decisiones o de escoger entre, por ejemplo, dos vías o tres vías. Hay personas a veces que son más influenciables, ¿no? Y todo eso y las flores van a ir potenciando, por ejemplo, en personas que son más indecisas, que puedan tener más capacidad de decisión. Personas que a lo mejor son más influenciables, que no se dejen influenciar, que empiecen a conectar con el poder propio, ¿no? Entonces va a ir actuando a partir de la armonía en estas personalidades, ¿no? Fue trabajando, como les digo, fue descubriendo primero estos 12 curadores, y luego fue trabajando con 7 flores más, fue descubriendo 7 flores más en un lapsus que fue de varios años. No recuerdo exactamente ahora el tiempo, pero fue aproximadamente en 10 años, terminó creo el 38, empezó en 1925 aproximadamente. Ese dato lo voy a corroborar, pero fue en un periodo largo de tiempo, donde también fue trabajando con ciertos colaboradores. Bueno, y otra cosa que no les mencioné antes es que como le habían descubierto cáncer y no les habían dado más de 3 meses de vida, él fue trabajando también en su curación propia, en su sanación propia. Y vivió hasta los 60 años aproximadamente. Estamos hablando de que él en su juventud le habían descubierto esta enfermedad. Entonces logró, a partir de todo este trabajo de autoconocimiento, porque inicialmente las flores de Bach son un tratamiento, digámoslo así, de autoconocimiento. Nos van entregando las herramientas cuando no las tenemos, nos va permitiendo la autoobservación, ¿no? Entonces va trabajando con estas características, ¿no? Entonces luego se encontró, o luego se descubrió estos 7 ayudantes, ¿no?, que son esencias que van apoyando a las flores de personalidad, como cuando tenemos algunas situaciones que están muy arraigadas de personalidad, o cuando tenemos experiencias también, porque puede ser que a veces
no tengamos necesariamente una característica de personalidad determinada, pero que sí necesitemos una flor que nos ayude porque en determinados momentos vamos a entrar en ciertas desarmonías. Entonces, las flores o estos 7 ayudantes van a ir trabajando en apoyo y complementando estos estados de los cuales es posible que eh, nos cueste más salir, porque todas estas emociones están a veces muy enquistadas y cuesta, es como una especie como de ir poniendo, a lo mejor de ir ablandando, ¿no? De ir ablandando estos estados, ¿no? Entonces los ayudantes nos van a permitir eso, ¿no? Em, y van a colaborar con estos estados, ¿no? Y luego fue trabajando con las 19 flores restantes, que más que personalidad, ¿no? Y más que un apoyo como las anteriores, son estados emocionales que van a ser más fluctuantes. Es decir, que no van a estar tan arraigados como una personalidad propia, como una característica de personalidad, sino que pueden ser estados en los cuales, según las circunstancias, podemos entrar o no. Según las circunstancias, se va a manifestar ciertos estados a lo mejor de tristeza. Falleció una persona querida y estoy en duelo, ¿no? O a lo mejor me separé de mi pareja y estoy con un estado a lo mejor más de, bueno, también de tristeza, ¿no? O estoy pasando por muchas situaciones, no sé, laborales y estoy a lo mejor más cansada. Hay momentos, ¿no?, en nuestra vida en los cuales vamos a entrar en distintos estados emocionales, porque las emociones siempre van a ser fluctuantes a lo largo de nuestra vida, y en estas 19 flores van apoyando, ¿ya? Em, es importante mencionar también que dentro de los beneficios de las flores de Bach es que em, la pueden usar todo tipo de personas, ¿ya? No tiene contraindicaciones. Entonces, a diferencia de otros métodos que, por ejemplo, en ciertos momentos es más restringido, a lo mejor en niños o en el nacimiento, o a lo mejor en momentos de lactancia o de gestación, se restringen ciertos, llamémoslos medicamentos o ciertas prácticas. En este caso no tenemos contraindicaciones, entonces las pueden utilizar tanto niños, bebés recién nacidos, como personas, adultos mayores, incluso en los momentos en los cuales están desencarnando. Una persona que a lo mejor esté pasando por una agonía, está a lo mejor muriendo, a lo mejor está en sus últimos días, necesita muchas veces un empujoncito que le ayude a soltar y a desprenderse de la vida, ¿no? Y a la familia también, porque a veces somos los familiares de una persona los que nos aferramos y no dejamos que otras personas partan. Por lo tanto, en cualquier momento en la cual se necesite de este apoyo emocional, de esta contención, porque no necesitamos estar pasando por grandes dificultades en la vida para tomar flores, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, una persona, un niño, ¿no? O un joven, un adolescente que esté estudiando, a lo mejor le podemos dar flores que le ayuden a la concentración, que le ayuden, por ejemplo, a ir integrando los conocimientos e integrando los aprendizajes. ¿M? A lo mejor, por ejemplo, muchas veces pasa que en niños que tienen, bueno, que ahora se les diagnostica como hiperactividad, pero muchas veces es su esencia de niños, ¿no? Andar corriendo y saltando por todos lados. O se les diagnostica de distintas como situaciones o patologías que tienen más que ver a veces con su propia naturaleza que con una dificultad en sí. Pero que eso no quita que a los niños, y como les decía antes, a las mascotas los podamos tratar.
con eso. Hay momentos en los cuales se está pasando lo mejor por la separación de los padres, o incluso por el cambio de colegio, o cambio de casa, y que los cambios, hay flores que ayudan a los cambios. Entonces, los cambios muchas veces nos desestabilizan porque hay una rutina que es distinta, hay un espacio físico que tal vez es distinto, es decir, en todos esos momentos, ya sea en niños o en adultos, porque a los adultos también nos pasa, en las cuales necesitamos mayor apertura a las experiencias que vamos a tener, podemos tomar flores de Bach, ¿no? O sea, no es necesario estar pasando por una dificultad específica o terrible para poder tomar flores. Por ejemplo, hay flores, ¿cómo decirlo? Hay flores bases, llamémoslo así, flores bases, que nos van a ayudar, por ejemplo, en el momento de la gestación. El cuerpo de la mujer pasa por muchos cambios, emocionalmente y hormonalmente se pasa por muchos cambios. Entonces, hay flores, hay como un stock de flores que nos va a ir ayudando en todos los meses de la gestación, incluso luego en el posparto, ¿no? Donde también hay muchos cambios. Entonces, va apoyando el propio proceso de la mujer en gestación. E incluso el bebé, ¿no? Al nacer, también está pasando por un proceso de cambio gigante. O sea, no es solo la mujer gestante, sino que el bebé también, y el niño después, ¿no? Entonces también a los bebés, sobre todo cuando hay nacimientos a veces difíciles, que pueden generar estados a veces más traumáticos, también se les puede ir apoyando, ¿no? Ahí hay que hacer una fórmula con otro tipo de preservantes, ¿no? Que no tenga alcohol, pero se les puede tratar de la misma forma, ¿no? Como hay momentos en los cuales yo ya estoy dando así como tips para los que tengan hijos. Yo, mi hija, cuando pasa a veces por ciertas situaciones de desborde emocional, mi hija tiene 4 años, entonces es un proceso, es un momento en el cual está recién empezando a gestionar sus emociones, a veces se desborda mucho, y yo recurro al rescue. El rescue, que es una fórmula de 5 flores que se les llama fórmula de rescate. Entonces, se utiliza para casos de emergencia. Se me sacó un poquito la garganta, así que continuamos. Em, Como les decía, es una fórmula de rescate que sirve en los momentos en los cuales nos encontremos en algún estado alterado, en una situación difícil, en una situación que a veces nos descontrolemos, y esa situación como de crisis, porque es una crisis, eh, cada cual va a saber lo que es una crisis. O sea, no hay un, un momento específico en el cual tengamos que dar la flor del rescue, ¿sí? O las flores, porque son 5 flores. Sino que cualquier momento que lo sintamos como una crisis, que para unas personas podrá ser, eh, estaba cocinando y me corté con un cuchillo, como para otras personas puede ser el momento del fallecimiento de un familiar o de una mascota, ¿no? O una infinidad de situaciones, o sea, lo que para ti sea una crisis, que para otra persona puede no serlo, ¿no? En esos momentos es recomendable tomar este rescue remedy, ¿ya? Porque te saca de ese estado de, eh, de alteración del momento. Es un SOS, ¿no? Pero también es importante comprender que como es un SOS, solamente se utiliza en casos de emergencia, porque eh, puede provocar, no me gusta llamarlo así, pero puede ser que el cuerpo reconozca estas flores. Y si es que tú lo das, por ejemplo, un rescue en un momento que no es necesario, muchas veces el cuerpo va a generar, entre comillas, digámoslo así, como un acostumbramiento. No es esa la palabra específica, pero va a generar ese estado en la cual
cuando tú necesites realmente la flor, no va a hacer el efecto esperado, ¿no? Como algo así como lo que pasa con los antibióticos, ¿no? Cuando se dice que no hay que usar de los antibióticos porque si no, no van a tener efecto cuando realmente lo necesitas, algo similar empieza a pasar con el rescue. Hay personas que cuando se les acaba su fórmula, su fórmula floral, que la fórmula floral se toma 4 gotas 4 veces al día con una fórmula establecida para cada uno, personalizada para cada uno. Y en los momentos de crisis, ¿no? de angustia, podemos tomar este rescue, ¿no? Pero hay personas que a veces me preguntan si cuando se les acaba la fórmula, pueden seguir tomando rescue, ¿no? Y en realidad hay que evitar eso porque primero no va a cumplir su función de lo que tú estés trabajando con las flores, con la fórmula floral, y segundo va a generar esta especie de acostumbramiento, ¿ya? Em, el cuerpo va a reaccionar, ¿sí? Entonces, como les decía, todo tipo de personas pueden utilizar las flores de Bach, ¿ya? No hay límite, incluso hasta las plantas, incluso hasta los ambientes. Uno puede poner en un frasquito así como este, ¿no? Que tenga un difusor, este no tiene nada, pero este que tiene el difusor, tú pones algunas flores que ayudan a limpiar como energéticamente, y tú puedes poner en tu espacio, en tu consulta, en tu lugar de trabajo, en tu casa, y te ayuda también a la armonía. Entonces, incluso podemos trabajar en los espacios, podemos trabajar en las plantas. Hay algunas flores que ayudan, por ejemplo, en la regeneración de las plantas. Entonces, con el sistema floral de Bach, realmente podemos hacerlo todo. Es tan amplio lo que podemos hacer, y con estas 38 flores podemos hacer muchísimas combinaciones de flores que van a ir trabajando distintas situaciones, distintas enfermedades, y nos van a ir ayudando, ¿no? Siempre nos van a ir ayudando. Entonces estos estados emocionales empiezan a, mm, a manifestarse, y cuando nos generan incomodidad, podemos inmediatamente recurrir a las flores. Bien, vamos a tener, como les decía antes, algunas flores de personalidad. Em, Luego les voy a enviar un ebook donde salen para lo que trabajan cada una de estas flores, ¿no? Así como un resumen de, de, no son significados, sino que son características de las flores, ¿no? En su estado eh, desarmónicos para entrar a la armonía. Entonces vamos a tener flores de personalidad que se les llaman los 12 curadores. Así en la bibliografía lo pueden encontrar como 12 curadores. Vamos a encontrar también los 7 ayudantes que van a ir trabajando, como les decía, en conjunto con, bueno, van a trabajar en particular, o sea, no necesariamente se pueden ir usando solo como ayudantes, sino que puedes usar la flor sola, pero en conjunto con otras van a ir trabajando a veces muchísimo mejor. Por ejemplo, para los estados de depresión se trabaja mucho Wors con flores como cerato, como mustard, ¿no? Que van trabajando como estados depresivos y van levantando estos estados anímicos, ¿no? Como ayudando. ¿Mm? Heather, por ejemplo, es una flor que la menciono porque yo hace poquito tomé Heather, que ayuda, como me duele la garganta y me cuesta un poquito hablar, Heather ayuda justamente a la comunicación, ¿no? Entonces todos estos estados a veces de dificultad para hablar, Heather es excelente, ¿no? Entonces por eso dije antes del taller voy a tomar. Olive, por ejemplo, es una flor que es regenerativa, ¿ya? Y así, ¿no? Nos puede ayudar tanto a la regeneración muscular, porque incluso las flores las podemos ingerir en frasquitos como esto, ¿no? Como un gotario. ¿No? Oh, justo este no tiene el gotario.
con un gotario. Tomas 4 gotas 4 veces al día, o como les decía, con este difusor, e incluso lo podemos usar en crema. Por ejemplo, esta es una crema que yo me hice porque le contaba a alguna de las chicas, no sé si se conectó, que estaba teniendo brotes de rosácea últimamente. De hecho, parece que ahora está medio coloradito. Y me hizo una crema con flores de Bach y ha sido súper buena. Entonces uno va creando esta propia medicina, ya sea para ingerirla, ¿no? O para ir utilizándola también en el cuerpo, porque podemos ir creando, por ejemplo, en este caso, una crema para la rosácea, pero se pueden utilizar para el acné, se pueden utilizar, por ejemplo, para descontracturar. O sea, hay distintos, ¿cómo decirlo?, distintos mecanismos o elementos que podemos ir usando para ir ayudando, ¿no? Entonces, el mundo de las flores de Bach es súper amplio. Y, y de la misma forma, lo podemos ir usando en conjunto con otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son terapeutas, hay psicólogos que utilizan las flores, hay personas que trabajan en el área de la salud. Por ejemplo, tengo una tía que ella es kinesióloga y trabaja mucho con flores de Bach, le ayuda muchísimo a los pacientes, sobre todo cuando tienen muchas rigideces y les cuesta como mover el cuerpo, se puede ir trabajando con flores, en fin, o sea, hay muchas terapias, ya sea de medicina alópata o terapias complementarias, donde las flores pueden ayudar como una guía, como un complemento a lo que tú puedas hacer. O sea, es decir, yo descubrí este conjunto entre el tarot, ¿no?, y las flores que me fueron ayudando mucho en el trabajo con el tarot terapéutico. Entonces, porque uno empieza a descubrir dificultades en las personas, empiezas a descubrir que hay ciertas comportamientos y limitaciones que pueden estar muy arraigadas, y las flores van ayudando a un poquito ablandar todos esos estados. ¿Mm? Y bueno, y vamos a tener estados emocionales, ¿ya? Hay algunas flores que son para, por ejemplo, los momentos de shock. Estrella de Belén, es una flor que ayuda mucho en los momentos de trauma. Entonces, cuando hemos pasado por algún estado realmente traumático en la vida, incluso el nacimiento, que muchas veces puede llegar a ser traumático, podemos dar los bebés, por ejemplo, Star, ¿no? Crab Apple es una flor que ayuda, por ejemplo, a la limpieza. Entonces, es como es como un antibiótico natural. Entonces, hay momentos en que necesitamos limpiar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? También tomé crab apple para mi garganta, porque también se puede generar una limpieza, o porque a lo mejor hay una enfermedad o hay una situación en la piel, como por ejemplo el acné, puedes tomar crab apple en muchas situaciones. Se me está empezando a secar la garganta, así que voy a tratar de avanzar más rapidito antes de que me quede sin para no dejar la clase hasta la mitad. Bueno, como les decía, luego les voy a enviar un ebook donde está todo esto mucho más detallado, ¿sí? Bueno, y luego Bach, además de ir descubriendo todas estas esencias, las fue agrupando en 7 grupos, ya las fue agrupando en 7 series, ¿no? En las cuales vamos a tener un grupo del miedo, vamos a tener otro grupo de la incertidumbre o de la inseguridad, vamos a tener otro grupo que va a ser de la falta de interés, ¿no? Otro grupo que va a ser la soledad. Hay personas más sensibles también, ¿no? O que son más influenciables, ¿no? También sensibles a las influencias externas, ¿no? Vamos a tener otro grupo que va a ser el de la desesperación, ¿ya? Y vamos a tener otro grupo que se le llama el grupo de los poderosos, que
son características de personalidad que van a ser mucho más fuertes, mucho más autoritarios, mucho más dominantes, ¿no? Y a veces van a generar una preocupación excesiva por otras personas. Entonces, cada uno de estos grupos o cada uno de estos como estados emocionales específicos, ¿ya? Va a tener consigo una cierta cantidad de flores, ¿no? Algunos van a tener más flores que otras, pero, por ejemplo, en el miedo van a haber distintos tipos de miedo, ¿no? Uno puede decir que, pero el miedo es uno solo, pero la reacción al miedo va a ser distinta. Van a haber algunos miedos que van a ser paralizantes, van a haber unos miedos que van a tener causa conocida, es decir, em, me da miedo manejar, me da miedo subir a la micro porque me pueden asaltar, me da miedo, y tiene que ver con cosas que van a ser más terrenales, ¿no? Por ejemplo, me da miedo de quedarme sin trabajo, son miedos con causa conocida. Hay otros miedos que son más de causa desconocida, em, ya sea porque algo me da miedo pero no sé qué es, el miedo a la oscuridad, por ejemplo, el miedo a la muerte, em, porque no sé qué es lo que va a ir más allá, el miedo, por ejemplo, el tema de las pesadillas en niños, que es algo que a veces no es tan palpable, ¿no? Entonces, hay otros miedos, por ejemplo, que es al descontrol, tengo miedo de descontrolarme, miedo de que a alguien le pase algo malo. Entonces, dentro de este grupo vamos a tener distintas clasificaciones o vamos a tener flores que van a ir trabajando para distintos tipos de miedo, ¿ya? Lo mismo para la incertidumbre o la inseguridad, ¿no? Por ejemplo, está la inseguridad de el no saber qué decisión tomar, ¿no? Hay otra inseguridad que tiene más que ver con la falta de valoración propia, ¿no? Es decir, vamos a ir teniendo distintos estados emocionales. Entonces, ahí la clave es lograr conocer estas flores, porque cada flor también va a tener consigo ciertas frases típicas, ¿no? Muchas veces hay gente que te dice una frase que es muy característica de la flor, por ejemplo, el típico no sé qué decisión tomar, ¿no? O el lunes en la mañana, el peor día es el lunes en la mañana, ¿no? Me siento súper cansada, quiero que pronto llegue el viernes. Entonces, hay ciertas frases típicas por flor que hay algunas que son muy generales, otras podrían ser mucho más específicas dependiendo de la persona, ¿no? Que nos van a ir ayudando a identificar cuáles son las flores que necesitamos entregar a nuestro consultante, ¿ya? Em, por otro lado, eh, muchas veces las enfermedades, porque aquí también es importante ir como trabajando con las enfermedades. Si alguno de ustedes quiere tomar el curso de formación, va a haber un módulo en que vamos a ir viendo enfermedad por enfermedad cuáles son los componentes emocionales que van a originar una enfermedad, ¿ya? Porque, como les decía antes, Bach va a ir o fue descubriendo que a partir de ciertos estados internos en los que se encontraba una persona, podía desarrollar o podía tener una tendencia a desarrollar ciertas enfermedades o a mejorar más o menos rápido dentro de su proceso, ¿no? Porque incluso uno se da cuenta en una familia, pueden estar todos resfriados excepto uno. ¿Por qué ocurrirá eso? ¿No? Uno dice, bueno, es un sistema inmunológico más fuerte, sí, perfecto, pero ¿qué hace que otro tenga un sistema inmunológico más débil? ¿Será que a lo mejor está sometido a una situación de estrés o a lo mejor está sometido a una situación emocional que lo hace estar en una vibración más bajita? Y eso genera que uno sea más propenso a adquirir ciertas enfermedades o ir adquiriendo a lo mejor ciertos estados, ¿no? Uno tiene esa latencia. ¿Mm? Por lo tanto,
Cuando uno hace una consulta floral o empieza a entregarle flores a otras personas, también es importante saber cuáles son las enfermedades que esta persona puede tener de base o que ha tenido. Si ha tenido alguna operación, si ha tenido a lo mejor, tiene alguna enfermedad crónica, ¿no? Porque eso también nos da la pauta para poder ir observando cuál es la tendencia de esta persona. A lo mejor genera muchas enfermedades respiratorias. Físicamente, a lo mejor sus musculaturas, sus huesos están súper bien, pero a lo mejor tiene muchas enfermedades respiratorias. Eso también nos habla de una tendencia específica a una emoción. Eh, Enfermedades, por ejemplo, como enfermedades coronarias, enfermedades, diabetes, también nos van a ir hablando de emociones específicas. Entonces, es posible que la persona a lo mejor no te diga tanto estas frases típicas, pero a partir de las enfermedades que tenga de base, sabemos que hay una tendencia a entrar en una emoción determinada, ¿ya? Y eso también lo vamos a ir tratando, como hay personas que llegan para tratar enfermedades del cuerpo específicas, ¿no? Personas con artritis, con artrosis, fibromialgia, depresión, enfermedades, por ejemplo, musculares, ciertas dificultades musculares, concentración, ¿no? Bueno, que no es una enfermedad en sí, pero hay gente que divaga muy fácilmente, en fin, ¿no? Hay tantas cosas que uno podría ver. Personas, por ejemplo, o niños que están haciendo muchas amigdalitis, ¿no? Tengo la hija de una amiga que mañana la van a operar de las amígdalas y de adenoides. Entonces también eso habla de una situación específica. Como también cuando, porque esto es importante, Natalia, te lo comento a ti, tú que querías trabajar con niños, eh, ahí hay algo a lo mejor en lo que tú no quieres entrar mucho, pero que es importante cuando se trabaja con niños, es que siempre cuando trabajamos con niños tenemos que trabajar con sus padres. Eso no puede estar separado, porque el niño y la niña van a ser una respuesta a lo que está ocurriendo con papá y con mamá, o con sus cuidadores principales, ¿ya? Em, Sobre todo los niños y las niñas hasta los 7 años aproximadamente, energéticamente están muy ligadas a mamá. Entonces, muchas veces pasa que hay ciertas enfermedades en los niños que son reflejo de un conflicto emocional que está ocurriendo con los padres, más que con ellos mismos. Eso ocurre muchísimo, si ustedes se dan cuenta, em, cuando los niños empiezan a ir al jardín, empiezan a ir al colegio o van a la sala cuna, que muchas veces se enferman, bueno, primero porque están en contacto con virus y con otras personas, pero también porque hay muchos miedos de la madre a que algo ocurra o a la separación. Entonces eso también empieza a generar que emocionalmente esta situación de separación haga más propenso al niño o la niña de generar ciertas enfermedades, ¿no? Por un lado van a estar los virus, que obviamente existen, o sea, no podemos olvidar que hay un entorno también, pero ese entorno puede ser, o la persona puede ser mucho más susceptible a esas situaciones del entorno cuando está con una emoción fuerte o armónica que una persona cuando está en una emoción desarmónica. Entonces, en el fondo, las flores van apuntando a eso, ¿ya? Em, y hay muchas enfermedades, como les digo, que están relacionadas en niños con alguna situación con los padres. ¿Mm? Los niños vienen como limpiecitos, vienen así sin ningún tipo de conflicto, bueno, transgeneracional sí, pero digamos en este plano, y se los vamos entregando a los adultos, ¿no? Entonces, es parte, digamos, de lo que también hay que ir aprendiendo. ¿Mm? Así como cuando se trabaja con mascotas, también hay que trabajar con sus cuidadores. ¿Mm? Entonces, tenemos esas dos cualidades, ¿sí?
Bien, tres aspectos de esta clase se llamaba los tres secretos, ¿no? Los tres secretos para sanar con las flores de Bach. Y estos tres secretos, más bien, son como tres pasos que son muy importantes cuando hacemos un trabajo floral. Porque muchas veces se habla de que las flores son como una especie de placebo, de que las flores realmente no funcionan, sino que uno tiene que creer en las flores para que esto surja efecto, y realmente no es así. Tú creas o no creas, las flores van a generar cambios. Por algo ayuda a los animales, por algo ayuda a los niños que a veces no tienen conciencia de lo que están tomando, pero siempre van a ir generando cambios, creas o no creas en las flores, creas o no creas en una esencia floral. Pero, primera cosa, que no solo en las flores, sino que en cualquier terapia tenemos que comprender, es que em, cuando hacemos algún tipo de terapia como las flores u otro tipo, lo primero que necesitamos es querer hacer la terapia, porque muchas veces pasa que hay personas que van a alguna terapia o toman algún sistema o hacen alguna práctica porque le dijo el amigo, porque le dijo la familia, porque le dijo la pareja, pero ellos internamente no están muy convencidos, piensan que no tienen ningún problema, entonces lo voy a hacer porque ya me insisten tanto que lo voy a hacer, pero una de las cosas principales es lograr aceptar, ¿no? O querer, ¿no? Entrar en el reconocer que se necesita ayuda, ayuda ya sea porque estamos pasando por un mal momento o porque necesitamos, como les decía antes, estudiar, pero es como un empujoncito, ¿m? Porque tenemos que ir tomando conciencia de cómo nos van a ir ayudando las flores, de las emociones que se van generando. Hay ciertas flores que van a ser más catárticas, entonces hay que tener ojo también, bueno, y ahí tiene que ver un poco con el segundo punto, ¿no? Hay flores que al ser más catárticas hay que tener mucho ojo con darlas en conjunto con otras flores que también pueden ser catárticas y en la persona que se las vamos a dar, porque van a ir inicialmente flores que son más fuertes, digamos, van a tener a lo mejor una reacción en la cual puede exacerbar ciertos estados, ¿ya? En los primeros días, eso no va a ser siempre, es como cuando empezamos a purificar el cuerpo. Entonces, hay una flor en particular que se llama Cherry Plum, que tiene que ver con el miedo al descontrol, ¿ya? Y es una flor que es una flor catártica, entonces hay que tener ojo cuando se da esta flor porque ayuda muchísimo a las personas que tienen esa sensación de que algo va a pasar y me voy a descontrolar, algo va a pasar y no voy a saber cómo voy a actuar, ¿no? Porque en ciertas situaciones específicas, por ejemplo, si se la damos a una persona que a lo mejor tenga la tendencia al suicidio, ¿no? Y le damos una flor como esa y que pueda exacerbar estos estados, ¿no? Cuando empezamos a depurar, puede ser que sea muy riesgoso darle una flor como esa a una persona que esté, ¿no? En un estado a lo mejor tan depresivo que tenga riesgo de suicidio, porque va a exacerbar la sensación. Esa flor es importante dársela, pero ya cuando tengamos a la persona estabilizada, ¿no? Y a lo mejor pase un tiempo tomando otras flores que lo encaucen, digámoslo así, y luego le damos esta flor cuando ya pase el estado más propenso, ¿no? U otras flores, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer, ¿no? Las emociones que estoy teniendo, porque también pasa que uno dice, ah, pero tú estás siendo muy impaciente, ¿no? No, yo no soy impaciente, ¿no? Como que no, yo no soy una persona rabiosa y pasas enojada todo el día. Entonces, como reconocer, sí,
no identificarse directamente con la emoción, porque a veces nos identificamos tanto que decimos, ah, yo soy rabiosa, ah, yo soy miedosa y no voy a cambiar, yo soy una persona así y así y no voy a cambiar, ¿no? En realidad son estados en los que podemos pasar. Entonces, aceptar que si tengo rabia, puedo liberar la rabia, si tengo miedo, puedo liberar el miedo, no necesariamente tengo que quedarme con esa emoción para siempre. Entonces, aceptar que hay cosas que puedo liberar o que quiero liberar, ¿no? Em, y luego, como les decía, en este segundo paso, el identificar realmente las flores que, que van a ayudar en tu momento. Entonces, la selección de las esencias adecuadas, ¿no? Y ser constante, porque en el fondo tiene que ver con esto, es primero, para el terapeuta floral, tener la habilidad de saber cuáles son las flores que pueden ser más catárticas, cuáles son las flores que pueden exacerbar ciertos estados, aunque nunca lo vamos a saber a ciencia cierta porque cada persona va a reaccionar distinto. Hay algunas que a lo mejor se les va a exacerbar esta emoción, hay otras que no les pasa nada. Hay personas que les va a doler la cabeza en un principio, hay otras que no les pasa nada, ¿no? Porque todo va a depender de qué tan enquistado en ti esté una emoción, como eso se vaya depurando. Puede ser que a algunas personas les pase algo al inicio de la terapia y a otras les va a pasar los 6 meses. O sea, todas las personas son un mundo distinto, ¿no? Pero lo importante es que es saber conocer las flores, o sea, conocer las flores, porque hay fórmulas florales. Yo he conocido gente que me ha dicho, no, yo no quiero saber nada de las flores porque una vez tomé y me sentí pésimo, vomité, me pasaron una serie de cosas. Y sí, puede llegar a pasar cuando le das ¿cómo decirlo? Una mezcla de flores, un conjunto de flores, que pueden ser flores muy catárticas. ¿No? Entonces hay que saber identificar una fórmula, por ejemplo, en este caso, en esos casos, cuando son flores catárticas, yo recomiendo no dar más de 2 flores catárticas por fórmula, porque si no la fórmula puede quedar muy fuerte. ¿No? Idealmente una, dos si es que es muy necesario, pero ya tres puede generar estos desbordes, ¿no? Em, Entonces, cuando necesitamos dar más flores, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al consultante antes de darle una flor fuerte, porque puede haber personas que estén en una posición más estable emocionalmente, más equilibrada emocionalmente, que no tengan ningún problema con tomar 3 flores catárticas, como hay personas que no, a lo mejor van a estar muy vulnerables y puede ser un cambio muy abrupto. Entonces, en esos casos vamos de a poquito, ¿ya? Em, las flores, eh, eso es como la única forma o el único momento en que nos podríamos equivocar, entre comillas equivocar, ¿no? En las flores que damos, ¿ya? Porque en sí, si a veces le damos a una persona una flor y no era esa la flor que necesitaba, no le va a pasar nada, ¿no? Simplemente esa flor no va a actuar, ¿no? Pero no le va a hacer mal, ¿ya? No es que se vaya a enfermar. En estos casos, como les digo recién, de las flores que van a ser más fuertes, porque van a generar estados de catarsis, puede pasar. Pero si se la das en conjunto con otras, si se la das sola no pasa nada. ¿Mm? Entonces, aprender a identificar eso es súper importante, ¿ya? Y para el consultante o para una misma, si una se está haciendo flores a una misma, el ser constantes en el tratamiento, porque hay que entender que es un tratamiento, ¿no? Hay gente que me ha dicho, es que yo tomé flores y no me pasó nada, no sentí nada. Y bueno, ¿y cómo te la tomaste? No, cuando me acordaba. O cada 2 días, cada 3 días, cuando encontraba el frasquito. Entonces, así como cualquier tratamiento, hay que ser constantes, hay que tomarse las tomas necesarias por día. em,
Si es que son en general 4 gotas 4 veces al día, si te tomaste 3 y no 4, un día no pasa nada, al otro día te la tomarás como siempre. Si te tomaste 2, ¿no? Al otro día te la tomarás como siempre. No es que se corte el tratamiento y que no funcione. Idealmente, cuando no tenemos mucho tiempo o sabemos que se nos va a olvidar, basta con que andemos con una botellita de agua, ¿no? Echemos las flores en la botella y te la estés tomando durante el día. Ya con eso, es que tú eres una persona que te cuesta ser constante o que se te olvidan las cosas. Primero, te damos flores para eso. Y segundo, te lo tomas así, ¿no? Eh, Porque en el fondo lo que uno busca es no darle como un estrés más a una persona que ya viene con una dificultad, porque al final no va a continuar el tratamiento. Sí, es tan complicado acordarse de que a esta hora, de que a esta hora, de que a esta hora, que lo determinas tú, ¿ya? Lo determinarás tú. Bueno, te lo echas en el té, te lo echas en tu botellita de agua y te lo tomas durante el día y es suficiente, ¿ya? Porque en el fondo la flor va a trabajar en contacto con el agua, así no tanto con el aceite. Por eso las cremas como esta es importante que van a, van a actuar no tan rápido como una esencia que tú te tomes en el frasquito, que te lo tomes con gotero, porque esto va a estar en contacto con el agua, ¿ya? Y con tu vibración. En cambio, las cremas se demoran un poquito más en actuar porque tienen sobre todo una base oleosa. Y en esta base oleosa, la flor tiene que ir haciendo un trabajo adicional para ir penetrando, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no sirva. Entonces, por lo general, tenemos que evitar las cremas que tengan mucho óleo o mucho aceite, ¿m? Para que esto no se demore tanto en hacer efecto, ¿ya? Bueno, y luego como tercer paso importante, como tercer secreto importante, es lograr integrar los aprendizajes, porque, como les digo, esto es un trabajo de autoobservación y autoconocimiento. Las flores nos van a abrir el camino, las flores nos van a ir dando la llave, pero el trabajo lo hace uno. Entonces, como en el paso número 1, si no quieres hacer el trabajo, no vas a tener buenos resultados, ¿ya? ¿Por qué? O a lo mejor sí porque te sorprende, ¿no? Pero probablemente si no quieres hacerlo, si lo haces porque otra persona te lo dijo, tal vez no tengas el resultado esperado, porque en el proceso van ocurriendo cosas, en el proceso te vas dando cuenta de cosas o vas diciendo, oh, yo antes a esta misma situación hubiese respondido de otra forma. Entonces empiezas a generar esta conexión contigo mismo o contigo misma, ¿no? Entonces es un trabajo que es de integración diaria, ¿no? No es algo de un momento a otro, ¿no? En ciertas enfermedades vamos a tener que tener tratamientos que pueden ser más largos, en otros momentos van a ser más cortos, sobre todo, por ejemplo, en depresión, eh, vamos a estar trabajando como mínimo 7, 8 meses, ¿no? Porque son situaciones a veces mucho más largas de ir resolviendo. A lo mejor para una persona que eh, tenga problemas de autoestima o a lo mejor tenga problemas de concentración, puede ser que eso no sea no sea algo tan largo, un tratamiento tan largo, ¿no? También hay flores de cierre que nos van a ir ayudando a integrar el proceso. Entonces también es importante cuando utilizamos las flores y vamos a cerrar un proceso de flores, un proceso de tratamiento de flores, ir utilizando algunas flores específicas para que este aprendizaje se quede contigo y no se diluya, ¿no? Entonces hay ciertas claves, hay ciertas como llavecitas que tenemos que ir utilizando para poder tener un trabajo exitoso con las flores de Bach, ¿ya? Porque, insisto, las flores tienen una cualidad de poder cubrir todo tipo de situaciones.
desde las que consideráramos más simples o más básicas, que muchas veces no lo son, hasta los más complejos. Personas, por ejemplo, que están en su lecho de muerte, personas que a lo mejor están con situaciones de cáncer, de SIDA, ¿no? VIH, que a lo mejor no le vas a curar propiamente la enfermedad, pero sí les vas a ayudar a vivir un proceso, ¿no? Mucho más armónico para su vida. Reconocer ciertas dificultades, por ejemplo, que lo llevaron a generar el cáncer, ¿no? Y en eso, el tratamiento que tú puedes tener con la medicina alópata puede ser mucho más beneficioso. Entonces, como las flores son un tratamiento que tiene relación con nuestras emociones y es un tratamiento holístico, es importante que se continúe con el tratamiento habitual y se complemente con las flores. O sea, un buen terapeuta floral nunca te va a decir, deja tus antidepresivos y toma solamente flores. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer si es que con el tiempo te vas dando cuenta que ya no vas necesitando los antidepresivos y que con las flores solamente te puedes sostener, pero es dentro de un proceso, ¿no? O sea, ningún terapeuta consciente, ético, porque también dentro de la formación vamos a hablar de la ética, te va a decir, deja la quimioterapia y quédate solamente con las flores. O deja tus medicamentos para la diabetes y quédate solamente con las flores. Eso puede llegar a pasar si es que tú lo quieres así, después de un proceso de entendimiento y de toma de conciencia. Pero siempre es importante continuar con todo tipo de tratamiento. Bien. Bueno, antes de pasar como a lo que vamos a ver con respecto a la formación, importante mencionar que, em, como les decía antes, dentro de los beneficios que podemos tener, vamos a encontrar estas situaciones en las cuales todas las personas pueden tomar flores, ¿no? Adultos, niños, adultos mayores, personas con alguna enfermedad terminal, embarazadas, mujeres en lactancia, porque no tiene realmente contraindicaciones. Va a trabajar a nivel vibracional. Segundo, es muy beneficioso para personas que están pasando por situaciones de estrés, de ansiedad, de angustia extrema, porque hay flores que van a ir trabajando con eso, ¿ya? Situaciones en las cuales estamos pasando por algún tema específico, como por ejemplo los duelos, cambios muy abruptos, por ejemplo, como les decía antes, en el trabajo o el aceptar alguna separación, ¿no? También nos va a ir ayudando para eso, ¿no? En los momentos en los cuales necesitamos como un apoyo emocional, porque sentimos que nuestras fuerzas decaen, nos sentimos con poca energía, no nos podemos levantar en la mañana, a lo mejor necesitamos motivación porque nos sentimos desesperanzados, como que nada ocurre en nuestra vida, también lo podemos ir complementando con flores. Distintos tipos de enfermedades físicas, también, ¿no? O simplemente puede ser que no estés pasando por grandes situaciones, pero que sientas que necesites algo que te mantenga en el equilibrio, porque a lo mejor bajo ciertas circunstancias, ¿no?, de estrés en el que te sometes en algún momento, vas a reaccionar o sobre reaccionar, ¿no? También hay flores que te pueden ir manteniendo en ese estado de armonía, ¿ya? Es decir, no tienes que pasar por grandes circunstancias para poder tomar flores de Bach, ¿ya? De hecho, como dato también les comento que si es que quieren tomar el curso de flores, dentro del curso completo viene la terapia floral para cada uno de los participantes, para cada uno de los alumnos, porque para poder conectar con toda la información que vamos a aprender, con todos los contenidos, también tenemos que vivirlo en carne propia. O sea, no sacamos nada con aprender todas las formas en las cuales vamos a hacer las preparaciones,
con el método de cocción, el método solar, qué son, no sé, qué significan cada una de las flores, cuáles son sus componentes, de qué forma utilizarlas, em, cómo se hace una tintura madre, ¿no? No sacamos nada con tener esa información teórica si no hemos experimentado qué es lo que nos pasa a nosotras, cuáles son los cambios que vamos a ir teniendo, cómo vamos a reaccionar a una flor o a otra, ¿no? O sea, para poder realmente ser buenas terapeutas o buenos terapeutas, necesitamos haber experimentado, experienciado, ¿no? Cada terapia que vamos a entregar. ¿Mm? Si no, eso queda vacío. Si no, hay una experiencia que no tienes. Entonces no te puedes poner en el lugar de tu consultante, ¿no? No me gusta decir paciente, porque en el fondo la palabra paciente le quita todo el poder de acción a la otra persona, ¿no? Lo dejas como en una especie de pausa, ¿no? Hay que comprender que el, entre comillas, paciente o consultante es una persona activa dentro de su proceso. ¿Mm? Em, Tenemos que saber qué es lo que le puede pasar, tenemos que comprobar los efectos en nosotras mismas para saber cómo va a reaccionar o qué consejos o qué sugerencias le podamos dar. Entonces, como, como base dentro de este proceso, como base dentro de la formación, va a estar el hecho de que todas las personas que van a tomar el curso van a recibir terapia floral. ¿No? Entonces, inicialmente, y eso es lo entretenido, porque inicialmente la idea es que, bueno, obviamente voy a ir yo identificando qué es lo que necesitan y les voy a ir dando los preparados, pero con el tiempo la idea es que entre los mismos participantes vayan haciendo la terapia y vayan entregando las sugerencias de flores entre ellos, ¿no? Para que también eso funcione como una práctica, ¿no? Para que vayan integrando estos conocimientos, ¿no? Y obviamente siempre con mi guía. ¿No? Bien, entonces, como les decía, ¿no? La próxima semana aunque me acabo de dar cuenta que la próxima semana es feriado, no me había dado cuenta que era feriado. Entonces ahí, entre las personas que van a tomar el curso, creo que voy a hacer una encuesta para ver si partimos realmente la próxima semana que es feriado. Yo no tengo ningún problema, pero no sé los participantes. O lo aplazamos una semana más para que se puedan tomar ese feriado con calma. ¿No? Em, Bueno, la idea, como les decía, es que este curso, esta formación que va a durar 7 meses, parte la próxima semana. Vamos a ir trabajando, ¿no? Desde la base con las flores de Bach, pasando por la historia de Edward Bach, su vida, su filosofía, cuáles son los fundamentos de su terapia, cuál es el concepto de enfermedad que él trabaja, ¿no? Hay ciertos principios que él va a trabajar como en las enfermedades, ¿no? Hay ciertos estados de curación y ciertos estados de enfermedad, ¿no? Que vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, estados de curación como el amor, como la esperanza, ¿no? Estados de enfermedad como la desesperanza, ¿no? Como estos grupos que él consideró, ¿no? Vamos a ir viendo flor por flor cómo ir trabajándola, qué características tienen cuando están en un estado de desequilibrio, en un estado de equilibrio, cómo ir em, interactuando con estas flores, cuáles son las flores, cuáles son los 12 curadores, cuáles son los 7 ayudantes, cuáles son las flores que van a ser más catárticas, hay otras que son catalizadoras, es decir, que van a ir potenciando los beneficios de algunas de las flores con las cuales se utiliza. Por ejemplo, el Rescue Remedy también ayuda a potenciar una forma, ¿no? ¿Cuáles son las dosificaciones? Porque cuando hay una enfermedad que es física, muchas veces tenemos que dar más gotitas de una flor determinada porque eso quiere decir que el estado emocional
está muy enquistado en el cuerpo. La enfermedad se empieza a generar porque hay una disociación entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Hay una especie de incoherencia. Entonces, nuestro ser interno, nuestra esencia quiere ser algo, pero estamos haciendo algo distinto, ¿no? Eso puede generar una emoción en desarmonía, pero cuando esa emoción o las emociones que puedan estar están muy arraigadas, ya sea por situaciones familiares, por situaciones de experiencia específicas, eso puede llegar al cuerpo. Entonces tenemos que ir haciendo un trabajo más fuerte, más intenso, más intensivo, ¿no? Para poder llegar al cuerpo, ¿no? Entonces, para ciertas enfermedades tenemos que dar más gotitas por cada una de las preparaciones, y eso también lo vamos a ir aprendiendo, ¿no? Cómo elaborar las flores, el método de impregnación también es importante porque ese es un método en la cual, sobre todo en estados a veces de shock muy intenso o de SOS muy intenso, podemos utilizar el método de impregnación, que es como una especie de toma intensiva, sobre todo de Rescue Remedy. También se puede utilizar con tu fórmula floral, pero yo lo utilizaba más con el Rescue para sacarte de un estado a lo mejor de crisis muy profundo, ¿no? De a veces de desesperación muy profunda de descontrol muy profundo, de catarsis muy profunda, ¿no? Entonces utilizamos este método de impregnación que va a ir generando que las flores hagan efecto más rápido. Es como intensificar este rescate, este SOS. Y también vamos a tener un módulo que para todas las personas que trabajen con tarot, eh, conozcas o no conozcas el tarot, te va a ser interesante igual, en la cual, como aquí para los chiquillos que conozcan tarot, cómo el tarot va a trabajar con arquetipos de personalidad, arquetipos femeninos masculinos, y las flores también van a trabajar con estos mismos arquetipos de personalidad. Uno puede ir haciendo un match, ¿no? Uno puede ir haciendo un encuentro entre ciertas cartas del tarot, ciertos arcanos y ciertas flores. Entonces también va a haber un módulo en el cual vamos a ir trabajando con el tarot y con las flores de Bach, ¿no? Eh, vamos a ir trabajando con la entrevista floral, vamos a ir viendo, como les decía antes, las enfermedades, cuál es su origen emocional, eh, cómo vamos a hacer el autotratamiento, el tratamiento entre nosotros, porque además yo también voy a estar tomando flores, estoy tomando flores, perdón. Vamos a hablar sobre la ética, vamos a hablar sobre la medicina holística, vamos a ir trabajando con distintos, las flores como distintos complementos, porque puedes utilizarla, por ejemplo, complementaria al Reiki, complementaria a veces a la sanación pránica, a distintos tratamientos, no solo holísticos, sino que como les decía antes, conozco muchos kinesiólogos, por ejemplo, en el caso de mi tía, psicólogos que lo utilizan. Bueno, hay muchos terapeutas de distintas áreas que utilizan como complemento las flores con excelentes resultados, ¿no? Y vamos a ir trabajando también en un módulo de cómo yo les decía en un principio que yo soy especialista en tarot y psicogenealogía, entonces vamos a ir integrando también el conocimiento de la psicogenealogía, del transgeneracional, de cómo las distintas situaciones familiares van arraigando comportamientos y de ahí también las enfermedades empiezan a manifestar. O sea, si uno lo ve, muchas veces hay familias que tienen, desde este punto de vista, no existen enfermedades hereditarias. Eso hay que entenderlo. Desde este punto de vista, tanto desde la psicogenealogía como desde las enfermedades del sistema floral, existen patrones de comportamiento que generan estados emocionales que van a ir generando la enfermedad. Entonces, personas, por ejemplo, familias
que es muy típico. Es que mi familia es una familia de diabéticos, es que mi familia es una familia de hipertensos. No es tanto el hecho de que heredemos una enfermedad, sino que heredamos el patrón emocional. Entonces vamos a ir generando esa enfermedad. Por lo tanto, cuando trabajamos con ese patrón, ese patrón emocional, vamos entendiendo que no por ser parte de la familia tenemos necesariamente que desarrollar la enfermedad, ¿no? O sea, haciendo una toma de conciencia, obviamente profunda, porque hay cosas que si vienen de muchas generaciones están muy enquistadas, entonces puede ser que no sea algo tan simple como de liberar, pero sí se puede hacer con la capacidad de observación adecuada y obviamente la capacidad también de soltar estos patrones. Entonces hay muchas cosas que están relacionadas también con nuestro árbol genealógico. Y eso lo vamos a ir viendo además en esta formación, ¿no? Que como les digo va a durar 7 meses. Vamos a ir trabajando además con todo este sistema, con todas estas enfermedades, y también les voy a ir entregando cierto material que para ustedes va a ser complementario, ¿no? La idea también es ir haciendo algunas meditaciones que les pueda ir ayudando, meditaciones que si bien las vamos a hacer en las clases, pero también se las voy a entregar grabadas, material como por ejemplo la ficha floral, algunas pautas también que les voy a ir entregando como material teórico que les van a ir ayudando y sirviendo de guía dentro, dentro del tratamiento, dentro de la terapia floral. ¿Sí? Y bueno, iniciamos, aquí está mal la fecha, martes 16, ¿no? Hasta el martes 28 de enero, ¿ya? Dura 7 meses y el horario va a ser todos los martes en este mismo horario, ¿no? De 7 a 21 horas por Zoom. El valor normal de este curso es de 55.000 mensual, pero para todos los asistentes de este taller, ya sea que lo hayan visto en directo o lo hayan visto grabado, como va a suceder con varias personas, vamos a hacer un descuento y lo vamos a dejar en 42.000 mensual, ¿ya? Les voy a entregar, luego de que terminemos la sesión, les voy a enviar un correo con toda la información detallada para que la revisen, para que puedan ver cuáles van a ser todos los contenidos, ¿no? Qué es lo que vamos a ir trabajando, porque aquí hay un resumen muy mínimo del curso, ¿no? Y les voy a entregar también un ebook con los significados, o con más que significados. Tiendo a usar esa palabra porque el tarot lo usamos así, ¿no? Pero lo que trabajan cada una de las flores. Así que terminando la sesión, les voy a enviar este correíto también junto con la grabación de la clase para que la puedan revisar nuevamente, para que puedan a lo mejor tomar apuntes si es que no alcanzaron a tomar apuntes. Y quiero saber si ahora hay preguntas, consultas, algo que quieran compartir. Voy a dejar de compartir un momento para verles. Cuéntenme dudas, preguntas, consultas, reclamos. Todo es válido. Bueno, chiquillas. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Quedó claro todo? ¿Sí? Hoy están en silencio el día de hoy. Parece que el frío, por lo menos aquí en Santiago hace bastante frío, el frío también nos contrae un poquito. Sí, claro, por mi parte, habla Lale, hola a todos, a todas. Hola. Súper interesante, siempre ha escuchado hablar de las flores de Bach, ahora me quedó clarísimo por cuál es la diferencia del apellido. Ajá. Y claro, no tiene idea de lo que se trata y es algo tan como desconocido, Ujú. pero es muy interesante y cómo uno lo puede aplicar para todo en realidad, porque claramente es complementario y lo que nos otorgan las plantas. Y bueno, y si se entrelaza además con el tarot, en algún momento, muy, muy interesante. Así que muchas gracias por la clase informativa. Gracias, Ale.
Sí, la verdad es que uno muchas veces escucha como sobre las flores de Bach o sobre la, las distintas como sistemas florales, pero a veces es como un término que está ahí dando vueltas, pero cuando uno empieza a sentar la información y empieza a comprender de qué se trata realmente, te empiezas a encontrar con un mundo que es gigantesco, que es súper amplio, ¿no? Y que en el fondo tiene que ver con nuestra psicología humana, por un lado, pero también cómo aspectos nuestros, tanto de comportamiento como de personalidad, como emocionales, como de como experiencias más mundanas, ¿no? Y otras más trascendentes, van afectando en nuestra vida y van creando estas enfermedades que a lo mejor bajo otras circunstancias no se darían, ¿no? Entonces, aprender a comprender que las enfermedades que tenemos o las situaciones emocionales por las que pasamos no nos determinan, ¿no? Que podemos curar, que podemos mejorar, que podemos llegar a la raíz, porque en el fondo somos como una semillita, ¿no? Vamos a ir trabajando capa por capa para ir llegando a esa emoción que suele ser el miedo. La base de todo suele ser el miedo, ¿no? Vamos teniendo rabia, vamos teniendo eh, tristeza, vamos, bueno, ahora que está de moda intensamente, súper interesante y atingente a esto, ¿no? ¿Cómo vamos pasando por estos distintos estados y podemos ir saliendo también de esos estados, ¿no? Que eso mismo, esas desarmonías van a ir creando eh, nuestras propias enfermedades por un lado, pero también dificultades a veces de relacionarnos con otras personas, de generar vínculos, a lo mejor de enfrentarnos a una situación específica laboral, o a lo mejor la falta de motivación. Es decir, tenemos tantas cosas que no necesariamente van a ser enfermedades que se nos dificultan, ¿no? Limitaciones, el autoboicot. Hay gente que tiende a entrar siempre en patrones muy específicos, ¿no? Y las flores en eso van a ir ayudando y liberando, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Dudas, consultas, algo por ahí? ¿No? Bien. Entonces vamos a cerrar esta sesión de hoy. Por supuesto, dejarlos a todos y a todas invitadas a que se sumen a este proceso. Yo le llamo proceso, siempre me gusta hablar de procesos de formación, porque en el fondo hay una continuidad, hay una comprensión que se tiene que ir dando sesión a sesión, y no es solamente un contenido como teórico, que obviamente va a estar, siempre va a estar, pero también es ir haciendo el razonamiento, ir haciendo la reflexión de cómo esto llega a mi vida, cómo en algunos momentos se ha manifestado en mí, cómo en otros a lo mejor no, y así, ¿no? Es un proceso de autoobservación constante, ¿sí? Bien, ¿preguntas por ahí? ¿No? Ok. Agradecerles entonces. Natalia, ¿quieres comentar? Sí, quería preguntar, el curso en sí, la formación, ¿tiene algún tipo de diploma, Sí, certificación, algo? sí, sí tiene. Al final del curso, de hecho, por lo mismo también, al final del curso vamos a hacer, bueno, no tan al final, sino que parte del curso es tener un seguimiento, es ir trabajando con un caso práctico que puede ser un amigo, cualquier persona, ¿no? Que nosotros sintamos que, o que se preste para hacer este caso práctico, este caso clínico, en el cual le vamos a ir haciendo un seguimiento. ¿Ya? Entonces van a tener esta posibilidad de hacer su práctica, llamémoslo así, y vamos a hacer también al final del proceso una evaluación también de cómo están sus conocimientos, cómo han hecho este caso práctico, porque al final sí vamos a tener una certificación, un diploma. Que la idea es que ustedes no solo se queden con esta información, como les digo, teórica, porque a veces pasa
en los cursos que quedan ahí, que van, a veces no van, a veces lo ven grabado, a veces no. Entonces, para poder recibir esta certificación, van a tener que pasar sobre todo por la prueba, como es algo más teórico, eh, no tiene tanta relevancia o tanto peso porque podemos seguir estudiando toda la vida, pero Claro. sí el tema práctico del seguimiento al paciente, paciente entre comillas, consultante, hay que hacerlo para poder recibir esa certificación, ¿ya? Que tampoco les va a ser algo tan estresante. A veces pasa que generamos esa resistencia, sino que más bien es ponernos en la situación de trabajar con una persona, darle flores, ver cómo está resultando el tema de las flores, cambiar las que sean necesarias, o si esa fórmula le sirve, continuar con la misma fórmula. Eso lo vamos a ir conversando también. No van a estar solas en ese proceso, sino que va a haber una sesión, sobre todo en los últimos 2 meses. Una de las sesiones del mes va a ser solamente para revisar los casos prácticos. Entonces, entre todas Perfecto. vamos a ir tomando nuestra opinión, vamos a ir diciendo, mira, ¿sabes qué? A lo mejor esta flor le puede ayudar más, o con este resultado o con esta flor vas a tener mejores resultados. Vamos a ir como trabajando en conjunto, ¿ya? Em, Ok. ¿Sí? ¿Y todo va a ser por Zoom o en algún momento Todo va va a a ser ser por Zoom. ya? Sí, sí, porque hay personas también que van a estar de fuera de Santiago, son de Ya. regiones, entonces para no complicar el tema, lo hacemos todas las sesiones por online. ¿Sí? Ah, ya. Y ya Ujú. cuando sea el momento de preparaciones y todo eso, ahí también se va a hacer todo por Sí, sí, los materiales y ver todo eso, también todo va a ser por sí, online. sí. Yo se los voy a ir mostrando todo. ¿M? Voy Ya. mostrando Ok. y sí, exactamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque incluso inicialmente, por ejemplo, el tema de las fórmulas que ustedes van a recibir, yo se las voy a enviar, las voy a preparar yo y se las voy a enviar por Starken, ¿no? Sobre todo las personas que están en regiones, a ellos siempre los envíos los hago por Starken a domicilio, por pagar. Entonces reciben su flor y luego, porque ahí tenemos dos cosas. Hay las flores, el stock de flores, las pueden comprar, ¿ya? O sea, hay muchas tiendas donde venden el stock de flores. Pero también yo trabajo con un stock que se llama stock hijo, que es un derivado del stock madre, que es el que se comercializa, ¿ya? Que tiene una frecuencia igual o mayor al stock madre. ¿Mm? Entonces, es un stock en la cual yo les enseño a reproducir las flores. Entonces también si se junta como el grupo, ¿no? Puedo hacer ese taller ahí sí tendría que ser presencial, eso sí no podría ser, no podría ser online, porque ahí yo les enseño a preparar las flores, no a preparar las flores porque no vamos a sacar la esencia de las flores, sino que a reproducir las flores para que ustedes puedan tener el stock hijo. Y ese stock hijo, la gracia que tiene es que no se les acaba, ¿no? Que siempre lo vamos reproduciendo. A diferencia del stock madre, que el stock madre se te acaba una flor y tienes que comprar la flor, ¿no? En cambio, el stock hijo lo vamos reproduciendo, ¿no? Entonces, eso no siempre se junta el grupo como para hacerlo, pero si existe una cierta cantidad de personas que quieran tomar el grupo, lo armamos y hacemos el curso. Eso dura aproximadamente unas 4 o 5 horas. Tendríamos que en conjunto ver una fecha donde poder hacer, ¿no? Pero todo eso, digamos, es flexible, ¿no? Todo eso puede ser conversado, ¿sí? Bien. Muy bien, queridas, queridos. Un gusto haberlos tenido acá en este encuentro. A mí siempre me motivan estos espacios que sobre todo para mí son muy entretenidos porque como son talleres que me motivan muchísimo,
porque me van sacando, me van permitiendo compartir otros conocimientos que no siempre tengo la posibilidad de compartir. Para mí es súper motivante y desafiante. Y estoy muy feliz, ojalá se sumen, ojalá que nos veamos la próxima semana. Y les doy un muy buen deseo de este día, de esta semana, ¿no? Que tengan una muy linda noche. ¿Sí? Gracias, Carolina. Gracias. Gracias por Muy todo, por compartir los conocimientos y por toda la explicación súper clara. Harta información, contundente, así que hay harto que estudiar. Y nada, pues se agradece que hayas podido hacer esta masterclass para nosotros. bien, muchas gracias también. Me encanta compartir mis conocimientos. A veces yo pienso que me extiendo un poco, pero parece que siempre me lo agradecen porque trato de hacer lo más específica las explicaciones, ¿sí? Para que se entienda. Bien, un fuerte abrazo para todos, para todas y que tengan una muy linda noche. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.